silenciosas antes del amanecer en Memphis, Tennessee, el mundo existe en un frágil equilibrio entre la noche y la mañana. Las farolas zumban suavemente sobre calles vacías, proyectando largas sombras en aceras que pronto sentirán el peso de una ciudad despierta. A inicios de septiembre de 2022, el aire seguía cargado de la humedad del final del verano, esa que se pega a la piel incluso antes de salir el sol. Fue en ese momento suspendido, donde el tiempo parece más lento y las rutinas siguen intactas, cuando Elisa Fletcher salió a la oscuridad para comenzar a correr. Elisa Fletcher no era solo un nombre en un titular. Era hija, esposa, madre de 2 niños pequeños y una maestra querida. Quienes la conocían la describían como una mujer guiada por disciplina y bondad, alguien que equilibraba privilegio con propósito. Como nieta de un empresario exitoso de Memphis, creció rodeada de oportunidades, pero eligió un camino definido no por riqueza, sino por servicio. Enseñando jardín de infancia en una escuela privada local, dedicaba su energía a formar mentes jóvenes, guiando a los niños en sus primeros encuentros con la estructura, la empatía y el aprendizaje. Sus mañanas seguían un ritmo que ya era natural. Antes de que las exigencias del día tomaran forma, antes de que las aulas se llenaran de risas y los horarios se volvieran estrictos, ella corría. Correr no era solo ejercicio, era soledad, claridad, una forma de reclamar una parte del día. En esos kilómetros podía pensar con libertad, moviéndose por calles familiares que ya eran parte de su rutina. El 2 de septiembre se preparó como siempre. La ciudad aún dormía mientras se ataba los zapatos y salía. El cielo no empezaba a aclarar y las calles estaban casi vacías, salvo algún vehículo ocasional o el lejano sonido de los primeros desplazamientos. Tomó una ruta cerca de la Universidad de Memphis, un área que conocía bien. Era un lugar donde estudiantes, profesores y vecinos coincidían, donde la actividad temprana no era extraña. No había nada inusual esa mañana, al menos al principio. La rutina se desarrolló como siempre. Cada paso la llevaba por calles tranquilas, pasando puntos conocidos, dentro del ritmo construido con años de disciplina. Era un patrón tan constante que casi se volvía invisible, integrado en el fondo de su vida. Pero las rutinas, por firmes que sean, existen en un mundo impredecible. En algún lugar cercano, fuera de la conciencia de quienes aún dormían, otra presencia se movía en ese mismo paisaje matutino. La quietud que hacía sentir segura la hora también la volvía vulnerable. No había multitudes, ni testigos reunidos, ni interrupción inmediata a lo que pudiera ocurrir en las sombras. Elisa continuó corriendo, con paso constante y mente enfocada. Para ella, la mañana era refugio. Para alguien más, era una oportunidad. Con el paso de los minutos, el equilibrio entre seguridad y riesgo cambió de formas aún invisibles. Las calles silenciosas que siempre le daban paz empezaron a adquirir otro peso, uno que solo se entendería después. Cada detalle, la luz tenue de las farolas, la falta de tráfico, la ruta predecible, sería luego examinado con precisión, cada elemento analizado para entender cómo algo tan normal pudo volverse tan peligroso. En esas primeras horas, Memphis seguía ajena. Familias dormían en sus casas. Estudiantes se preparaban para el día. El pulso de la ciudad aún no se aceleraba. Fue en ese espacio, entre lo conocido y lo desconocido, donde los primeros hilos de la historia comenzaron a tensarse. Elisa Fletcher avanzaba por un mundo en el que confiaba, guiada por hábito y familiaridad. Pero la confianza, una vez rota, lo cambia todo. En algún punto de su ruta, la presencia que rondaba en la periferia se acercó. La separación entre dos trayectorias, una de rutina, otra de intención, empezó a desaparecer. La distancia entre ambas, antes amplia, se redujo con cada instante.
Hay momentos que dividen la vida en antes y después. Llegan sin aviso, disfrazados de segundos comunes. En la calma de esa mañana en Memphis, uno de esos momentos se acercaba, invisible e irreversible. El aire seguía denso, las calles aún vacías. Un vehículo pasó por la zona, sin destacar, mezclado con el escaso movimiento de la hora. Pero en ese movimiento había un cambio, sutil al inicio, avanzando hacia algo mucho mayor. Los pasos de Elisa continuaban, firmes y ajenos. El ritmo de su carrera persistía, cada zancada llevándola hacia un punto donde lo cotidiano se rompería. Lo que siguió no sería claro de inmediato. Se revelaría en fragmentos, captado en breves imágenes, reconstruido con pruebas, unido por investigadores en busca de respuestas. Pero en ese instante, nada de eso era visible. La quietud se mantuvo. Entonces, en el espacio entre un paso y el siguiente, la mañana empezó a cambiar. El momento no se anunció con ruido ni aviso. Llegó de forma abrupta, rompiendo la frágil quietud de la madrugada. Mientras Elisa Fletcher avanzaba por su ruta habitual cerca de la Universidad de Memphis, un SUV oscuro redujo la velocidad a su lado. Lo que siguió ocurrió en segundos, rápido, violento y desorientador. Cámaras de vigilancia, testigos silenciosos sobre la calle, captaron después fragmentos del hecho. Las imágenes mostraron una lucha, breve pero clara, mientras Fletcher era forzada al vehículo. Luego, tan rápido como empezó, el vehículo se alejó, dejando la calle vacía otra vez. En el inmediato después, la ciudad seguía sin saber lo ocurrido. No hubo alarmas, ni multitudes, ni ruptura del ritmo tranquilo del amanecer. Pasaron horas antes de que surgiera la preocupación. Cuando Fletcher no regresó a casa, su ausencia fue la primera señal de que algo iba mal. Su rutina era precisa, predecible. Rara vez cambiaba, y sus cercanos entendieron enseguida lo que eso significaba. A media mañana, la preocupación se volvió urgencia. Se hicieron llamadas. Los intentos de contactarla no tuvieron respuesta. Las explicaciones normales, retrasos, distracciones, pequeños imprevistos, empezaron a descartarse. En su lugar creció la inquietud. Se avisó a las autoridades, y lo que empezó como persona desaparecida pasó rápido a algo mucho más grave. Los investigadores recorrieron su ruta, buscando señales de lo ocurrido. Fue allí donde apareció la primera prueba clave, unas sandalias tiradas cerca del punto donde fue vista por última vez. A simple vista parecían fuera de lugar, pero al examinarlas se reveló su importancia. No eran de Fletcher. Habían quedado allí, intencionalmente o no, por quien las secuestró. Ese hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Transformó la incertidumbre en una búsqueda concreta de un sospechoso. Las sandalias se recogieron con cuidado como evidencia. Los equipos forenses actuaron rápido, conscientes del tiempo. El análisis de ADN pronto daría un nombre, uno ya conocido por la policía. Cleota Upston no era desconocido. Tenía un historial criminal violento, lo que elevó de inmediato la urgencia. Cuando su ADN fue hallado en las sandalias, la investigación tomó una dirección clara. Pero identificarlo no bastaba. Había que establecer una línea de tiempo, confirmar sus movimientos, vincularlo sin duda al crimen. Las imágenes de vigilancia se volvieron clave. Cámaras de casas y negocios cercanos se revisaron cuadro a cuadro. El SUV oscuro fue rastreado por varias zonas, trazando su recorrido por la ciudad. Cada clip añadía una pieza, reduciendo vacíos en la línea temporal. Los movimientos del vehículo coincidían con la desaparición, reforzando el vínculo con Upston. Al intensificarse la búsqueda, la policía amplió el operativo. Helicópteros vigilaron desde el aire. Agentes revisaron barrios,
lotes vacíos y áreas boscosas. La magnitud reflejaba la gravedad. Ya no era solo una desaparición, era una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, la conducta de Abston tras el secuestro llamó más la atención. Cámaras lo mostraron limpiando el interior del vehículo, algo que luego se interpretó como intento de borrar pruebas. Sus acciones indicaban conciencia, saber lo que hizo y querer ocultarlo. Cada acto, aislado al inicio, formó un patrón al analizarse en conjunto. Los testimonios añadieron otra capa. Personas que vieron el vehículo o notaron algo inusual en esas horas tempranas hablaron. Sus relatos, aunque fragmentados, ayudaron a confirmar la línea de tiempo creada con video. El caso se construía pieza a pieza, uniendo ciencia forense, tecnología y observación humana. Pasaron días bajo el peso de la incertidumbre. La búsqueda siguió, impulsada por la esperanza de hallar a Fletcher con vida. Pero al acumularse las pruebas, la realidad se volvió difícil de ignorar. La forma del secuestro, el historial del sospechoso, los intentos de ocultar evidencia, todo apuntaba a un final trágico. Finalmente, las autoridades hallaron el cuerpo de Fletcher en una zona boscosa, no lejos de donde se había visto al sospechoso. El hallazgo marcó un giro devastador. Lo que empezó como una búsqueda desesperada se convirtió en un caso de homicidio. El enfoque pasó del rescate a la responsabilidad. Abston fue detenido, con pruebas ya contundentes. ADN, videos, testimonios y sus propias acciones formaban un relato sólido. Cada elemento reforzaba al otro, creando un caso detallado y difícil de refutar. Para los investigadores, el trabajo fue metódico, basado en procesos y pruebas. Pero bajo ese proceso había un peso humano evidente. No era solo un expediente. Era la historia de una mujer cuya vida fue interrumpida con violencia, de una familia ante una pérdida inimaginable, de una comunidad enfrentando miedo y dolor. A medida que avanzaba la investigación, lo que parecía disperso empezó a encajar con claridad. Lo ocurrido esa mañana ya no estaba oculto. Había salido a la luz, examinado, documentado y entendido. Y con esa comprensión llegó la siguiente fase, la que llevaría el caso de la investigación al tribunal, donde la búsqueda de verdad daría paso a la justicia. El paso de la investigación a la acusación no ocurrió en un solo momento, sino en un ajuste gradual del enfoque. Lo que era una búsqueda de respuesta se volvió una persecución estructurada de justicia, guiada por el proceso, la evidencia y el peso de la pérdida. En Memphis, el caso contra Cleota Abston avanzó con una claridad que rara vez se logra tan rápido. La convergencia de ADN, videos y testimonios formó un relato sólido y perturbador. Desde el inicio, el proceso legal tuvo un aire de inevitabilidad. La evidencia no era circunstancial ni fragmentada, era directa, conectada y respaldada por múltiples fuentes. Las sandalias halladas cerca del lugar, con ADN de Abston, dieron el primer avance. Las cámaras trazaron sus movimientos antes y después del secuestro. Sus actos posteriores, limpiar el vehículo, intentar borrar rastros, reforzaron el caso. En conjunto, todo creó una línea de tiempo con pocas dudas. Mientras la fiscalía preparaba el caso, el enfoque fue más allá de probar culpabilidad. Buscaban presentar un relato completo, dar forma al caos de esas horas. Cada prueba se introduciría no como dato aislado, sino como parte de una historia mayor, una que empezó con rutina y terminó en pérdida irreversible. Para la familia de Eliza Fletcher, el proceso tuvo otro peso. Las salas de juicio están hechas para orden y argumentos, pero no contienen el dolor. Asistir a audiencias, oír detalles reconstruidos con precisión, era revivir lo peor una y otra vez. El proceso exigió paciencia, resistencia y enfrentar lo irreversible. En 2024,
el caso llegó a un punto clave. Upston se declaró culpable, decisión que definió el resultado y la experiencia del proceso. Al hacerlo, evitó la pena de muerte y aceptó cadena perpetua sin libertad condicional. La decisión eliminó la incertidumbre de un juicio largo, pero cerró ciertas preguntas sobre motivo, intención y factores psicológicos. Los acuerdos de culpabilidad suelen tener doble efecto. Para la justicia, ofrecen rapidez, certeza y cierre. Para las familias, alivian un juicio largo, pero pueden dejar sensación de incompleto. Aquí, el acuerdo aseguró que Upston pasara su vida en prisión, pero no borró la pérdida ni la explicó del todo. La audiencia de sentencia fue el punto donde lo abstracto, pruebas, tiempos, argumentos, cedió a lo personal. Las declaraciones de la familia devolvieron el foco a quien era ella. Hablaron no en términos legales, sino en recuerdos, su vocación como maestra, su papel de madre, los momentos simples que definían su vida. Ese contraste recordó que el caso no era solo un crimen, sino una persona. La decisión del tribunal fue clara. Cadena perpetua sin libertad condicional. Una condena que asegura que Upston no volverá a moverse libremente. Era, dentro de la ley, la máxima certeza sin pena capital. El proceso legal terminó, pero su impacto fue más allá de la sala. En Memphis, el caso dejó huella. El secuestro ocurrió en un entorno considerado seguro, durante una actividad cotidiana para muchos. La aleatoriedad del crimen y su rapidez desafiaron la sensación de seguridad. Para muchos, provocó cambios, rutinas alteradas, mayor alerta, revisión de hábitos antes seguros. Las agencias también reflexionaron sobre el caso, revisando retos y logros. La rápida identificación del sospechoso, impulsada por forense y análisis de video, mostró la eficacia de técnicas modernas. A la vez, destacó la importancia de la vigilancia, la conciencia comunitaria y sistemas de información ágiles. Más allá de lo técnico, el caso abrió debate sobre crimen violento, reincidencia y condiciones que lo permiten. El historial de Upston entró en esa discusión, planteando dudas sobre rehabilitación, control y manejo de antecedentes. Estos debates, complejos y abiertos, pasaron a ser parte de su legado. Para la familia de Fletcher, el legado fue más íntimo. Ante la ausencia, buscaron preservar su memoria, asegurar que su vida no se definiera solo por su final, sino por su impacto. Honrar su labor como maestra, su papel en la comunidad y su dedicación familiar fue una forma de mantenerla presente. Así, la memoria se volvió resistencia y continuidad. Las comunidades suelen responder a la tragedia buscando sentido, transformando pérdida en acción. Tras su muerte, eso tomó varias formas, memoriales, mayor participación en seguridad y apoyo mutuo en momentos de vulnerabilidad. No cambió lo ocurrido, pero fue un intento de avanzar sin olvidar. La historia de Eliza Fletcher no termina con un veredicto. Las conclusiones legales dan cierre formal, pero no resuelven lo humano. Esa dimensión persiste, en quienes la conocieron, en sus alumnos, en la comunidad que la recuerda. En la madrugada, cuando la ciudad calla y las calles están vacías, las condiciones iniciales siguen iguales. El mismo equilibrio entre quietud y movimiento, rutina e incertidumbre, permanece. Pero algo cambió, una mayor conciencia, el reconocimiento de lo rápido que lo cotidiano puede romperse. La vida de Eliza Fletcher fue mucho más que las circunstancias de su muerte. Fue conexión, propósito y un impacto constante en quienes la rodeaban. Ese es el legado que permanece, no en titulares ni archivos, sino en la memoria, la influencia y las vidas que tocó.